Amén. En esta mañana vamos a compartir una historia para dar inicio a la palabra, a lo que vamos a compartir, valga la redundancia. Ezequiel 37, una historia que se encuentra en la Biblia. No, voy a usar la muleta, la silla me cansa mucho. Sí, porque con la, gracias, bebé. Con la silla se me cansa. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Y yo quiero que mientras yo voy leyendo, usted se va imaginando la escena para no perdernos. Porque si comienzo a leer y a leer y usted no se va imaginando, entonces se va a perder en lo que estamos hablando. Mientras yo voy leyendo, usted se va imaginando que usted es Ezequiel. Y que lo que está viviendo Ezequiel en la historia, lo está viviendo usted. ¿Sí me explico? Entonces, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre los huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar de vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo dije, dice Jehová. Amén. Ok, entonces fíjese lo que hemos leído, una historia que está en la Biblia.
Y yo siempre digo lo siguiente, si está escrito en la Biblia, es porque Dios quería que nosotros la leyéramos y la conociéramos. Si esa historia del Valle de los Huesos Secos está allí, es porque Dios, ¿verdad?, la colocó allí para alguien, la colocó allí para mí, la colocó allí con un propósito. Y cuando nosotros vemos el desarrollo de la historia, dice que el pueblo de Israel decía esta palabra. Ellos decían: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esa era la declaración del pueblo de Israel. Ellos decían, nuestros huesos se secaron, somos del todo destruidos. Y cuando yo le digo, imagínate que tú eres Ezequiel y que Dios te está mandando y ha dicho, el Espíritu de Jehová me llevó a un valle de huesos secos que estaban secos en gran manera. Y cuando nosotros vemos esta historia, dice algo interesante. En el verso dice, el verso 4, me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos. Vamos a ver si me pueden poner el verso 4 aquí, porque quiero que todos lean lo que quiero compartir en esta mañana. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd, léalo conmigo, palabra de Jehová. Huesos secos, oíd, palabra de Jehová. Dígalo conmigo, huesos secos, oíd, palabra de Jehová. ¿Sabe lo que quiero que entiendas? Es que lo que hizo que todo esto fuera posible fue la palabra. Fue la palabra de Dios. Eran huesos de muertos. Era un ejército, era un pueblo que había declarado, estamos destruidos. Ya no hay esperanza para nosotros. Estaban muertos porque eran huesos secos. Y el profeta les dijo, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque en la palabra de Dios está la vida. En la palabra de Dios está la vida. ¿Y sabe qué? Usted puede estar vivo y todas las personas que nosotros vemos allá afuera pueden estar caminando, pero están muertos espiritualmente. Cuando la palabra se refiere a la vida, habla la vida del Espíritu que solo Dios nos puede dar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, Satanás vino a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido a darte ¿qué? ¿Y cómo? O sea que no se trataba de la vida normal. Él estaba diciendo, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Es la vida que nosotros necesitamos, que solamente Jesús puede dárnosla. Y no solamente a nosotros, sino a todo aquel que está a nuestro alrededor.
Es la vida del espíritu, porque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y Sara decía en esta mañana, qué tremendo cómo Dios pudo meter espíritu en este cuerpo. Y cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestro espíritu se fortalece. Por eso siempre le digo, lean la palabra de Dios, porque la Biblia dice que en ella tenéis la vida eterna. Era un valle de huesos que estaban secos en gran manera, estaban muertos. Era gente muerta. Pero Dios le dijo al profeta, profetiza sobre estos huesos. ¿Vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Profetiza sobre estos huesos. Y dice que el profeta le dijo, huesos secos, oí palabra de Jehová. Y empezó a profetizar como Dios le había mandado. Verso 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dice la palabra que el profeta hizo como Dios le había mandado y que cuando abrió su boca empezó a escucharse un temblor de tierra. Tembló la tierra y los huesos se empezaron a juntar unos con otros. Y dice que empezó a subir la carne sobre ellos y se crearon los tendones. Vamos a ver verso 7. El verso 7, vamos a leerlo nuevamente. Profeticé pues como me mandó y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima. Y cuando nosotros vemos esta historia y nos imaginamos lo que sucedió en ese momento, empezamos a ver cómo empiezan a formarse muchas personas. Dice que había un valle lleno de huesos y empezaron a formarse en ellos. Empezaron a formarse en ellos el cuerpo, los tendones, la carne empezó a subir. Y dice, y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió, la piel cubrió por encima y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice que Dios le dijo que hiciera esto. Profetiza sobre ellos y di al espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre ellos y vivirán. Cuando nosotros muchas veces hablamos de vida, de la vida que Cristo nos ofrece, es una vida de abundancia. No es posible que nosotros siendo cristianos sigamos viviendo una vida llena de amargura, de tristeza, de soledad. Es tiempo de que nosotros como iglesia nos examinemos, empecemos a ver nuestro interior,
empecemos a examinarnos nosotros cómo está nuestra condición. ¿Cuál es la condición en la que nosotros venimos a la iglesia? Queridos hermanos, con todo el respeto que usted se merece, a veces estamos en la adoración y usted es incapaz de levantar sus manos y adorar a Dios. Usted es incapaz de abrir su boca y dar un gloria a Dios. Entonces, ¿para qué venimos a la iglesia si somos incapaces de adorar a Dios en comunión con nuestros hermanos? El único propósito por el cual nosotros nos reunimos, el único propósito por el cual nos levantamos temprano y venimos a armar todo esto que usted ve acá, es para glorificar a Dios, es para que Dios sea exaltado, es para que usted entienda cuál es su propósito. Para que usted entienda cuál es su propósito y lo descubra. No esperes que el profeta te diga, Dios te está llamando para esto. Descúbrelo tú mismo. ¿Y cómo lo vas a descubrir si no tienes una relación con Dios? ¿Sabe cómo funciona? Cuando tú le preguntas a Dios cuál es mi propósito, entonces es allí que Dios mueve al profeta y te da una palabra. Pero mientras tú no vayas a Dios a preguntarle, no va a venir respuesta. Porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Dígalo conmigo, clama a mí y yo te responderé. La respuesta te la va a dar Dios. La respuesta viene de Dios. La respuesta viene de Él. Entonces es necesario relación con Dios. Es necesario relación con Dios. Si tú no preguntas, no hay respuesta. Si tú no clamas, no hay respuesta. Si tú no tocas, no hay puertas abiertas. Si tú no llamas, nadie te va a contestar. Es una consecuencia de la acción tuya. Es una consecuencia de tu acción. Y hay gente que durante años ha venido a la iglesia esperando una respuesta de parte de Dios. Y así es fácil decir, voy a la iglesia a ver qué Dios me dice. Y vienes todos los domingos a ver qué Dios te dice. Y Dios no te va a decir nada. ¿Sabes por qué? Porque tú estás esperando que el predicador te levante y te dé una palabra. Y esa palabra no va a venir hasta que tú no la busques en tu intimidad, a los pies de Jesús. Hasta que tú no te eches a sus pies y clames y le digas, Señor, necesito respuesta de parte tuya. Cuando Dios envió al profeta a profetizar sobre huesos muertos, era gente que no hablaba, gente que no adoraba, gente que no estaba muerta. Y Dios levanta al profeta para que le dé una palabra a un valle de huesos secos. Y esta gente recibió vida después que estaba muerta. Recibió vida. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de esa vida que solo Cristo nos puede dar? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que esto que hasta ahora vivimos sea cambiado por Dios y nuestra vida empiece a ver frutos de bendición y podamos disfrutar de la vida abundante en Cristo Jesús? Dice el verso 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ese pueblo que estaba muerto
iba a saber que el que hizo la obra en ellos era Dios. El que va a hacer la obra en tu vida es Dios. El que va a hacer la obra en ti se llama Dios. El que va a hacer la obra en ti no soy yo, es Dios. Yo puedo darte una palabra, pero el que tiene que buscar a Dios eres tú. El que tiene que provocar a Dios eres tú. ¿Sabe? Hubo un profeta llamado Jonás. Dios le dio una palabra y le dijo: vas a ir a Nínive y le vas a decir a todas esas personas de Nínive que en 40 días serán destruidos. Y el profeta no quiso, se enojó, y ustedes conocen la historia. Pero ¿sabe qué es lo bonito de esta historia de Jonás? Que todas esas personas, cuando escucharon cuando escucharon ¿qué escucharon? El mensaje, la palabra. Cuando escucharon la palabra, se arrepintieron. Y una sentencia de muerte sobre su vida fue revocada por Dios. Y dice que hasta el rey se arrepintió. Y el rey mandó a todos a que buscaran a Dios. Había una sentencia, un decreto de parte de Dios. Dios le dijo al profeta: en 40 días serán destruidos. Diga conmigo, destruidos. ¿Y cómo decía el pueblo de Israel que estaba? Destruido. Y Dios le dijo a ellos: en 40 días serán destruidos. Cuando ellos escucharon esta palabra, dice que se arrepintieron y se metieron en ayuno y en oración a buscar a Dios y a buscar el perdón de parte de Dios. Una sentencia de muerte sobre un pueblo fue revocada por Dios. ¿Y cuál fue la clave? Oyeron y se arrepintieron. Oyeron y se arrepintieron. Diga conmigo: oyeron y se arrepintieron. Oyeron y se arrepintieron. Por eso la Biblia dice, 7 veces lo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es necesario que podamos escuchar la palabra de Dios. Es necesario que usted se congregue, no un domingo sí y 20 no, que usted se congregue todos los domingos. Ahorita hay radical y flexible, pero usted se congrega cada vez que haya servicio, porque es por la palabra que tu espíritu va a ser ministrado. Es la palabra la que da vida. Es la palabra quien te vivifica, que te fortalece. La palabra es la que te dice: sí puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando no tienes ya más esperanza en la vida, ¿sabes dónde consigues una esperanza de vida? En la palabra de Dios. Cuando has sentido que tu vida se partió en pedazos, que se te vino el cielo encima, que todo lo perdiste, que no tienes esperanza, ¿sabes dónde hay una respuesta para ti? En la palabra de Dios. Es en la palabra. No hay foso de león del cual Dios no te pueda librar. No hay horno de fuego del cual Dios no te pueda sacar. No existe. Tenemos tesoros de parte de Dios aquí en esta palabra. Por eso la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella vas a encontrar la vida eterna. En ella vas a encontrar respuesta de parte de Dios. En ella vas a encontrar libertad, sanidad.
sanidad, bendición para tu vida. Y cuando todo diga que está perdido, que ya no hay esperanza para ti, que no sirves para nada, que has sido desechado, entonces busca la palabra y vas a encontrar. Aquí estamos hablando de un pueblo que había sido destruido por completo. Este pueblo estaba destruido por completo. Pero hubo una palabra, hubo un profeta, hubo un mandato de parte de Dios. Y se levantó un pueblo. Y se levantó un pueblo con vida en el espíritu, que sabía que Dios había hecho cosas grandes y maravillosas. Necesitamos compromiso con Dios. Necesitamos comprometernos con el Señor y con su palabra. Necesitamos descubrir el propósito en nuestras vidas. Necesitamos ser sanos, ser libres en Cristo. Necesitamos soltar aquello que no nos ha dejado crecer, que no nos ha dejado avanzar, aquello que nos ha hecho sufrir, que nos ha oprimido. Y solamente en Cristo podemos ser libres de toda opresión. Delante de Dios todos somos importantes. Ninguno es más importante que otro. Porque yo soy un alma valiosa para Dios, pero usted también es valiosa para Dios. Yo soy un alma valiosa para Dios, pero usted también es valiosa y valioso para Dios. Porque Dios entregó su sangre por usted. Para que usted fuese libre, para que usted pudiera cumplir su propósito. Pero hay una diferencia. Entender cuál es mi propósito de parte de Dios. Por eso en esta mañana yo le digo a cada una de las personas que hay en esta habitación en este día: busca el propósito de Dios en tu vida y cúmplelo. La vida no consiste en ir a trabajar, en hacer mercado, comer, dormir, levantarte, ir a trabajar, hacer mercado, comer, dormir. Y así se te pasa la vida, sin un propósito. La vida tiene cosas hermosas y debemos vivirla en abundancia, como dijo Jesús. Y cuando nosotros entendemos que hay un plan maravilloso de Dios para nuestras vidas y empezamos a ejecutarlo, entonces estaremos viviendo la vida que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos a este lugar, venimos con el propósito de adorar a Dios. Y cuando usted en su intimidad, en su habitación, se ha postrado delante de Dios y le ha dicho: Señor, aquí está mi vida, quiero conocerte, quiero que me transformes, quiero que toques mi corazón, yo quiero conocerte a ti, Señor. Entonces voy a ir a la iglesia, Señor, pero a adorarte a ti. Voy a ir a la iglesia, no por lo que digan los demás, ni para que me vean, ni para que me den un cargo, ni para que me den un uniforme. Voy a ir a la iglesia porque quiero conocerte a ti, quiero adorarte, quiero buscarte, quiero exaltarte, quiero, Señor, darte la gloria, darte el honor, darte la honra. Quiero ser agradable para ti, quiero romper, Señor, con todo lo que me impide agradarte. Quiero, Señor, Padre amado, acercarme, Señor. Y si tengo que pagar un alto precio, lo voy a pagar. Estoy dispuesta a pagar un alto precio, Señor, para servirte. Para que tu propósito se cumpla en mí. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Sabe qué era imposible?
que un valle de huesos secos recibiera vida. Y sin embargo, la Biblia registra la historia cuando un valle de huesos secos volvió a la vida. Gente que estaba muerta y sin esperanza. Nosotros tenemos mucho más que este valle de huesos secos. Nosotros tenemos muchos motivos por el cual estar agradecidos con Dios. Cuando nos reunimos es para festejar a Dios. Cuando nos reunimos es para celebrar las cosas maravillosas que Dios está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Amén. Cuando nos reunimos es porque venimos a llenarnos de Él, a llenarnos de su presencia, a escuchar palabra de vida, palabra que nos dé vida y nos vivifique. Amén. Gloria al Señor. Hay un propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es necesario descubrir el propósito por el cual estamos en esta mañana, en este lugar. Necesitamos escuchar palabra de vida, palabra que nos vivifique, palabra que nos libere, que nos sane, que nos fortalezca, que nos ayude a entender que Dios quiere y tiene un plan perfecto para tu vida. El plan de Dios para tu vida no es que te sientes en la silla, escuches y luego te vayas. Dios tiene más para ti. Dios tiene más para ti. Dios quiere darte más. Dios quiere formarte. Dios quiere usarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Que donde quiera que tú vayas seas de bendición. Que donde quieras que tú vayas tengas una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Dios quiere hacer de ti un restaurador, un restaurador. ¿Sabe qué era el profeta? Era un restaurador. El profeta declaró la palabra sobre los huesos secos, pero la palabra que está en ti tiene poder para que tú declares sobre huesos secos que a veces vemos afuera, que a veces vemos en nuestra familia. Dios quiere que todos nosotros entendamos que si cada uno toma la posición de Ezequiel y empieza a profetizar sobre su familia, sobre su casa, sobre la ciudad, sobre esta nación, cosas maravillosas van a empezar a suceder. Si cada uno de nosotros, como yo le decía esta mañana, visualízate, imagínate que tú eres Ezequiel. Párate y di: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha dado palabra. Empieza a profetizar. Profetiza sobre los huesos secos. Profetiza sobre tu familia. Profetiza sobre tus vecinos, sobre tu comunidad, sobre tu nación, sobre tu país. Empieza a profetizar, porque lo que tiene poder es la palabra declarada. Lo que trae el poder y lo que activa el poder de Dios es la palabra que tú declaras. El pueblo de Dios había dicho: estamos destruidos, pero se levantó un profeta y dijo: reciban la vida del Espíritu. Es necesario que te levantes y empieces a declarar palabra de bendición donde quiera que vaya. Declara la palabra, declara la palabra, decláralo, decláralo. Vamos, lo que está muerto tiene vida en Cristo Jesús. Lo que está enfermo es sanado por Cristo Jesús. Lo que está roto es restaurado por la palabra. Declara, vamos, eres un Ezequiel en tu casa, eres un Ezequiel en tu generación. Declara palabra de vida. Declara palabra sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ciudad, sobre esta nación. ¿Sabe? Una de las cosas que nos ha hecho daño como nación ha sido la declaración. Una de las cosas
cosas que nos ha hecho daño ha sido lo que declaramos, lo que creemos y lo que declaramos. Diga conmigo: soy un Ezequiel de mi casa. Profetiza sobre tu casa. Profetiza. Es la palabra de Dios que tiene poder. Es la palabra, no eres tú. Es la palabra que declara, no eres tú. Es el Espíritu que está en la palabra. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios quiere formar una generación que entienda lo profético. Y lo profético es solamente palabra de Dios declarada. Palabra de Dios declarada. Amén. Palabra de Dios declarada. En tu casa, párate en la cocina y declara palabra. Porque la Biblia dice: yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Declara la vida en abundancia en tu casa. Declara la vida en abundancia en tu familia. Declara la bendición. Estás sin empleo. Declara que en el nombre de Jesús vas a conseguir empleo. Estás enfermo. Declárate sano. Estás solo. Declara: no estoy solo. Dios está conmigo. No tienes fuerza, di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y declara la palabra, úsala todos los días, a donde quiera que vayas, porque en ella hay vida y vida en abundancia. Se pueden sentar los que están de pie, perdón. Para terminar, quiero que entiendas que en ti mora el Espíritu Santo. La Biblia lo dice, no lo digo yo. La Biblia dice que en ti habita el Espíritu Santo. En ti habita el Espíritu Santo. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está en mí. Vamos, dígalo. Dígalo. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está en mí. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está en mí. ¿Cuántos lo creen? Entonces aquí hay una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, con palabra de vida para declarar y profetizar sobre una nación que el diablo ha querido destruir. Hay una iglesia llena de poder. Hay una iglesia llena de poder del Espíritu. ¿Sabe lo que dijo David? Y me encanta el salmista y las cosas que decía. Él dijo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No existe poder ni circunstancia que se pueda levantar contra ti. Dios está formando un ejército poderoso que entienda cuáles son sus armas en el Espíritu. Para nosotros estar empoderados y llenos del Espíritu Santo, necesitamos buscar de la fuente de vida. Lo que nosotros necesitamos para vivir una vida de abundancia, lo vamos a encontrar en Cristo y en la palabra de Dios. Y para terminar, quiero compartir contigo la historia de un hombre que ya tenía una sentencia de muerte y tenía la fecha en la cual tenía que partir de la tierra.
Isaías, capítulo 38. Dice así: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. ¿Cuántos están enfermos de muerte en esta mañana aquí? No hay enfermos de muerte. Gloria a Dios, porque todos estamos sanos en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Espíritu Santo por eso. Y vino a él el profeta Isaías y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Gloria a Dios. Había una sentencia, un profeta de la altura de Isaías, un profeta de la altura del profeta Isaías, le dijo a Ezequías esta palabra: ordena tu casa, porque vas a morir. Ciertamente vas a morir. ¿Sabe qué hizo Ezequías? ¿Sabes qué hizo Ezequías? No se echó a llorar. Ezequías estaba enfermo de muerte y sabía que se iba a morir. Y cuando el profeta le dijo: te vas a morir, así que ordena tu casa, dice la palabra que se volvió a la pared y empezó a llorar y a orar a Dios y a decirle: Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces cómo te he buscado en las noches, en las madrugadas. Tú sabes, Señor, cuánto he leído tu palabra. Señor, tú sabes que he sido fiel en los diezmos y las ofrendas. Señor, que me he congregado. Señor, que he predicado tu palabra. Señor, dice la palabra de Dios. Dice la palabra que Dios le dijo al profeta Isaías. Gloria a Dios. Di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, ha oído tu oración y ha visto tus lágrimas. Es Dios quien va a escuchar tu oración. Es Dios quien ve tu clamor. Es Dios el que ve tus lágrimas. Es Dios el que conoce lo profundo de tu corazón. He aquí, yo añado a tus días 15 años. Es Dios quien conoce tu corazón. Ahí está la clave y lo que quiero compartir contigo en esta noche, en este día. Ahí está la clave. He aquí, yo he visto tus lágrimas y he oído tu oración. Así te dice Dios en esta mañana: yo conozco tu corazón. Yo escucho tu oración. No hay oración que tú no hagas que Dios no responda. La oración a Dios trae respuesta. Cuando tú le has orado a Dios, Dios ha escuchado tu oración. La oración de Dios trae respuesta. Ezequías tenía una sentencia de muerte sobre su vida y no hay nada más terrible que la muerte. Y sin embargo, Ezequías, a través de un clamor y de una oración, logró que Dios le devolviera la vida. Le devolviera la vida, porque le dio 15 años, no enfermo, no de enfermedad, sino 15 años de vida. La vida es Cristo Jesús.
La vida que yo necesito vivir se llama Cristo Jesús. La vida que yo necesito se llama Cristo y solo Él me la puede dar. Amén. Apláudele fuerte al Señor, apóstol.